Yo y mi familia vivíamos en una comuna del norte de Santiago, en una parcela muy grande, y tengo muchos recuerdos de que en esa parcela pasaban cosas muy extrañas. Pero hubo un hecho que nunca he podido olvidar y me marcó hasta el día de hoy. Yo tenía 25 años más o menos, y recuerdo que un viernes por la noche salí a ver a una pareja que tenía en esos años. Mis padres, como campesinos, eran muy estrictos. Mi papá siempre decía que el trabajo se respeta y para eso había que llegar temprano a la casa para levantarse a primera hora al otro día. Por lo general yo no podía llegar más allá de las 2 de la madrugada, pero esa noche me quedé con mi pareja hasta un poco más tarde. Mi papá a la 1 de la madrugada cerraba todo con llave y ya nadie podía entrar ni salir de nuestra casa, pero yo había descubierto un lugar por donde entrar. Primero tenía que pasar por una reja y después por una arboleda muy grande que había plantado mi viejo de árboles frutales. La garantía que yo tenía de que mi papá no se diera cuenta de que yo no había llegado es que mi pieza quedaba al final de la casa y la de él al principio. Así que cada vez que llegaba tarde entraba por una ventana que yo mismo dejaba abierta antes de salir. Como en toda parcela teníamos perros. En mi familia habían 4 pastores alemanes muy grandes y además los caballos de mi viejo. También había muchos árboles frutales, como te había dicho, así que para llegar a la ventana tenía que pasar por los naranjos, luego por los limones y al final del parrón estaba la ventana que me permitía entrar a mi pieza. Recuerdo que esa noche estaba todo muy oscuro y silencioso mientras iba caminando entre los árboles. A lo lejos había un poste de luz que algo iluminaba, pero era la oscuridad la que reinaba esa noche. Estaba casi por llegar a la ventana cuando escuché unas voces. Lo primero que pensé fue que mi viejo se había dado cuenta de que no había llegado y es él el que está hablando con mi mamá mientras esperan a que entre por la ventana. Pero no eran ellos. Por instinto me agaché detrás de unas matas de cala tratando de ver si es que era mi papá el que estaba hablando, porque si era él yo ya sabía lo que iba a pasar. Después de tantos años de darle vueltas a lo que pasó, creo que hubiera preferido 1000 veces que hubiera sido mi padre el que estaba hablando. ¿Recuerdas que te dije que teníamos 4 perros? Los 2 más grandes, los más viejos, un macho y una hembra, dormían cerca de mi pieza y los 2 más nuevos se acostaban adelante. Los perros que dormían cerca de mi pieza regularmente se acostaban al lado de un leñero que mi papá había hecho. Estaban los 2 ahí sentados cuando uno le dice al otro: enojado. Con una voz gutural muy parecida a como habla Tarzán en las películas. Yo no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Esa noche no había fumado ni tomado nada porque al otro día tenía que levantarme temprano a trabajar. Pensé también que todo podía ser solo un sueño y que yo no estaba realmente en ese lugar escuchando a mis perros hablar. Enojado. Mucho. Sí. Enojado. Hasta el día de hoy me cuestiono si todo lo que vi y escuché esa noche fue real. Ellos se miraban y seguían hablando mientras yo no sabía qué hacer. Debía ir a hablar con ellos o simplemente irme del lugar. Fue tanto la impresión de escuchar hablar a mis perros que me sentía como flotando en el aire. Ellos eran mis perros regalones. Con mi familia los habíamos criado desde cachorros y nunca antes había pasado algo como esto. Pero aunque parezca increíble, esto no fue lo único que pasó esa noche. Yo seguía escondido detrás de las matas de galas mientras mis perros hablaban con esa voz gutural horrible. No entendía todo lo que decían, pero algunas palabras alcanzaba a entender. Duele. Sí. Duele. No sé cuánto tiempo habrá pasado porque perdí completamente la noción del tiempo, pero estaba ahí casi sin poder moverme del miedo cuando el más viejo dice: Viene. El lugar en donde estaba la casa de mis viejos era una avenida, pero todo era campo. Por todos lados habían parcelas y prácticamente todos los caminos eran callejones, y del que estaba justo afuera de la parcela de mi papá venía el llanto. En realidad, más que un llanto, era un lamento tan desgarrador que te partía el alma al escucharlo. Pero la verdad es que no sentí miedo porque toda mi atención estaba centrada en mis perros, y mientras escuchaba su llanto, uno de mis perros, el más nuevo, salió corriendo y se fue para la parte de adelante de la casa, donde deben haber estado mis otros 2 perros. Viene. Decía mi otro perro, que también comenzó a ir hacia adelante, pero no lo hizo corriendo, lo hizo muy tranquilo. Cuando los 2 perros estuvieron en la parte frontal de la casa, me puse de pie. Me acerqué a la ventana lentamente, la abrí y entré a la casa. Cuando estaba a punto de acostarme, escuché que mi papá le preguntaba a mi mamá si ella también la escuchaba. Mi mamá le respondió que sí, que iba pasando.
Después mi papá le preguntó si estábamos todos los hijos en la casa, y ella de nuevo le respondió que sí, que ya estábamos todos acostados, y ella empezó a rezar. Mis 4 perros estaban en la parte delantera de la casa, pero ninguno de ellos aullaba. Solo se escuchaba como ellos también lloraban, y digo también porque justo en ese momento el llanto de la llorona se escuchaba justo al frente de mi casa y poco a poco empezó a desaparecer. Pero no fue como si se fuera apagando. Estoy muy seguro que el llanto empezó a elevarse cada vez más hacia el cielo, hasta que desapareció. Esa noche no dormí nada y al otro día no fui a trabajar. Como no fui a trabajar, a la mañana siguiente me levanté a tomar desayuno con mis papás. Para mi papá era una regla importante que todos los que estuviéramos en la casa a la hora del desayuno debíamos sentarnos a la mesa a compartir. Estábamos ahí en familia, tomando desayuno con la puerta abierta y los 4 perros estaban afuera mirándonos como siempre, esperando que les diéramos algo de comer. Yo los miraba y no sé si ellos se habrán dado cuenta de que yo los escuché hablar la noche anterior, pero yo sentía que había algo extraño en su mirada. No puedo asegurarte si los otros 2 también hablaban, pero ellos no tenían esa mirada extraña que hacía que se me erizara la piel. Desde esa noche dejé de sentirlos como mis mascotas. El miedo que me provocaban era tan grande que ni siquiera me acercaba a ellos. No los tocaba, no los alimentaba ni nada parecido. Un mes después de todo lo que ocurrió esa noche, estábamos con mi mamá afuera en el patio colgando la ropa cuando llega mi perro el más viejo, se sienta a mi lado y me queda mirando. Yo incómodo no sabía qué hacer ni tampoco por qué me miraba de esa forma, hasta que mi mamá se acercó a él y empezó a hacerle cariño. Ella siempre se preocupaba de él y el perro siempre andaba detrás de ella. En ese momento el perro la mira y se echa a su lado y de la nada empezó a inflarse. ¿Has visto cuando los perros mueren? Pasan varios días y comienzan a inflarse. Mi perro empezó a inflarse sin parar hasta que se reventó. Mi perro hasta ese día parecía completamente sano, pero cuando se reventó, desde su interior salieron un montón de gusanos blancos, pequeños y muy asquerosos que no paraban de moverse. Mi mamá salió corriendo a buscar a mi papá y cuando él llegó y vio lo que había pasado, hizo un hoyo muy cerca del baño de pozo que teníamos en la casa al final del terreno. Puso lo que quedaba del perro dentro de él, lo cubrió con un poco de madera y le prendió fuego hasta que no quedó ni un solo rastro de lo que alguna vez fue mi perro. Al otro de mis perros que escuché hablar esa noche, pasaron un par de días y se perdió. Nunca más volvimos a verlo. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.